el día de hoy. Bueno, nosotros habíamos estado trabajando ya entonces con los logaritmos, con lo que tenía que ver con las condiciones de existencia de esta operación. Habíamos en general establecido lo que está en este recuadro con color, que el logaritmo de A en base B existe si y solo si, logarimando positivo, base positiva y base distinta de 1. Estas condicionantes para la existencia de la operación logarítmica ya la habíamos mencionado varias veces, pero mayoritariamente nosotros habíamos estado trabajando con logaritmos en los que la base era mayormente numérica. Quiere decir que era una base que no dependía de la variable independiente, y entonces a la hora de pedir que se cumplieran los dos requisitos últimos que conciernen a la base, simplemente decías que como eran bases numéricas, las mirabas, veías si cumplían o no, y nada más. Ahora, hoy voy a plantear un par de ejercicios en los que la base dejó de ser numérica, la base arrastra a la variable independiente, y entonces a la hora de estudiar la existencia de los logaritmos me va a dar un poquito más de trabajo, porque no solamente el logarimando voy a tenerme que preocupar que cumpla ciertos requisitos, sino que ahora también la base, al depender de la variable independiente, también va a implicar que haga un pequeño estudio o detalle de su existencia. Bueno, entonces acá dos ejercicios propuestos para trabajar. En el primero te dicen, estudia los requisitos que debe cumplir la variable independiente x para que la siguiente expresión exista. Es decir, no es una ecuación logarítmica ni una inecuación logarítmica lo que te piden que resolver. Es una simple expresión logarítmica a la cual quieren que le estudie la existencia, o sea, el dominio, solo el dominio. Y en el segundo, bueno, me lo dicen también directamente, estudie el dominio de esta expresión, solo el dominio, porque, vuelvo a repetir, observen que ninguna de estas dos expresiones forma parte de una ecuación o de una inecuación. Son simples expresiones sueltas a las que solo quiero estudiarle su dominio. Y entonces vayamos al primer ejercicio. Si vos querés que yo te estudie el dominio de esa expresión, lo primero que voy a hacer es plantearme cuáles son los requisitos que tiene que cumplir un logaritmo para existir. Logarimando mayor que 0, base mayor que 0, base distinta de 1. Y voy a tomar mi expresión y voy entonces a aplicarle los requerimientos. Es decir, este logaritmo va a existir si, solo si, primero, logarimando mayor que 0. Fíjense que ya este primer requisito implica resolver una inecuación que tiene un 0 a un lado, que es la primera condición para resolverla, y luego en el primer miembro una expresión polinómica de segundo grado que la sacás del ejercicio, la igualás a 0 y vas en busca de sus raíces. Como es de segundo grado, báscara. Y al hacerle báscara, las dos raíces que determinan, en este caso son menos 2 y 1. Entonces, recuerden que cuando ustedes resuelven una inecuación, siempre mueren en un dibujo. Colocan sobre el eje de abscisas, sobre el eje de las X, las dos raíces que encontraron. Como la expresión que está en el primer miembro es polinómica, la regla dice que arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, que es positivo, por eso arranco con un más, paso por una raíz simple, cambio el signo, paso por una raíz simple, cambio. Y como necesito la zona de los mayores que 0, me quedo del menos 2 a la izquierda y del 1 a la derecha. ¿Está? O sea que para que el logarimando cumpla con la condición, o estoy a la izquierda del menos 2
o a la derecha del 1. Sigo. Pero la segunda condición, el segundo requisito, es que la base sea positiva. Fíjense que en este caso la base es x menos 2. Así que cuando yo le pida a la base que sea positiva, acá hay otra inecuación para resolver. Olvídate de todo lo que hiciste hasta el momento. Tiene un 0 a un lado, tomo la expresión que está del otro lado, la saco, la igualo a 0, le hallo su raíz, arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, porque esto es una expresión polinómica, paso por una raíz simple, cambio, y acá me quedaría con los mayores que 0. Quiere decir que en principio, para que tu base sea positiva, tenés que estar trabajando del 2 estricto a la derecha. Pero la base tiene una tercer condicionante, ¿tá? Un segundo requisito en sí misma, y es que tu base no puede valer 1. Así que si yo de acá despejo, la x no puede ser 3. Y generalmente este requisito lo que hace es descartar de la zona que habías aceptado para la base, en este caso, un valor puntual. Fíjense que el 3 cae acá. Entonces, si yo hago una especie de resumiendo entre los dos requisitos que tiene que cumplir la base, para hacer una especie de total para la base, para que esa base exista tenés que estar del 2 a la derecha, pero no podés incluir el 3. Y entonces este sería el resumiendo de la base, que abarca los dos últimos requisitos. Por consiguiente, para que exista todo, logarimando y base a la vez, me voy a hacer un resumiendo total. Traigo la condición para que exista el logarimando, que es la que estudiaste en el ítem 1. Para que el logarimando exista, tenías que estar izquierda de menos 2, derecha del 1. Luego traigo el total de la base, que es el resumen de las dos últimas condicionantes. Y lo pongo debajo. Así que cuando voy a buscar un total de total, o sea, una existencia de toda la expresión, voy a estar buscando una o más zonas donde se cumplan todos los requisitos a la vez. Y lo único que tienen en común el total del logarimando y el total de la base sería lo que te dio la base. Del 2 al 3 es común y del 3 estricto a la derecha también. Acá quedó borrado, acá decía 2 y 3. Por eso el dominio de la función sería el intervalo que va del 2 al 3, unión del 3 al más infinito. ¿Está claro? Y ese sería el dominio de todo el ejercicio, de toda la expresión. ¿Está? Vuelvo a repetir. Siempre las condiciones para que un logaritmo exista son 3. Lo que pasa que cuando la base es numérica, que fue mayoritariamente lo que me pasó en ejercicios anteriores, solo mirando T, la base, los dos últimos requisitos decía si cumplían o no. Y por consiguiente, generalmente el dominio del ejercicio se limitaba al dominio del logarimando. Pero ahora que tenemos bases que dependen de la X, en realidad tengo 3 condicionantes que se van a estar, digamos, juntando para determinar un dominio total o global. Bueno, vamos al segundo ejercicio. ¿Está? De nuevo quiero el dominio de esta expresión. Como pueden prever, tanto el logarimando como la base dependen de la variable independiente, así que acá tengo que analizar los 3 requisitos. Bueno, vamos entonces, ejercicio 2. Siempre, no importa que lo escribí ya más arriba, me lo vuelvo a escribir, porque cuantas más veces lo escriba, más me lo machaco. ¿Está? Muy bien. Una consulta, profe, Sí, perdón. dale. ¿Es necesario hacer la primera parte de...? Porque estoy pensándolo por arriba, que la parte más restrictiva es siempre la base del logaritmo. No, Entonces, pero ya sé lo que vos me decís, pero no siempre
te queda como que el dominio de la base está metido en el dominio del logarimando. No asumas como que lo más restrictivo siempre es la base, porque en realidad depende de la naturaleza de la base y del logarimando que te den. Mira, te va a pasar en este ejercicio que te puse ahora. Creo que te respondo a la pregunta con este ejercicio. Bueno, empiezo. Para que este logaritmo exista, primero, logarimando mayor que 0. Así que ya tenés un 0 a un lado, tomás la expresión que está en el primer miembro, la sacás, la igualás a 0 y le hallás las raíces, como es de segundo grado por Bhaskara. Y te dio 1 y menos 1 medio. Lo coloco sobre un eje de abscisas, arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, porque le estabas estudiando el signo a una expresión polinómica, paso por una raíz simple cambio, paso por una raíz simple cambio. Y acá me voy a quedar con la zona de los mayores que 0. Bien, para que exista este logarimando, o estoy a la izquierda del menos 1 medio o a la derecha del 1. Pronto. Segundo requisito, base positiva. La base ahora es x cuadrado, mayor que 0. Ya tengo un 0 a un lado, me voy a buscar las raíces de lo que está en el primer miembro. Y la raíz de esto es una ecuación de segundo grado, así que vas por 2 raíces. Ojo, que es el 0 doble. Doble. Entonces, arrancás a la derecha con el signo del término de mayor grado. Y cuando pasás por una raíz doble, repite el signo. Entonces, mayores que 0, me tengo que quedar tanto a la izquierda del 0 como a la derecha estricta del mismo. ¿Estamos hasta acá? Ahora, la base también tenía que ser distinta de 1. Y el x2 distinto de 1, cuando yo paso esto para el otro lado, cuidado que acá hay 2 raíces. Para que esto sea distinto de 0, la x tiene que ser distinta de más 1 o de menos 1. Las raíces de esto son más 1, menos 1. Así que cuando junto los 2 requisitos de la base, bueno, tenía que estar a la derecha estricta del 0 o a la de izquierda del mismo, pero cuidado que hay que descartar el 1 que cae acá y el menos 1 que cae acá. Entonces el total de la base te queda así. ¿Sí? Fíjate que el dominio de la base es un poco más amplio que el dominio del logarimando, al revés de lo que te pasaba en el ejercicio anterior. Cuando yo hago el resumiendo, o sea, me pongo existencia del logarimando, total de la base, y como busco en el total de total una zona o varias zonas donde se cumpla lo primero y lo segundo a la vez, lo que tienen en común estos diagramas es del 1 estricto a la derecha, no hay duda. Y luego tenés del menos 1 medio al menos 1 excluido y del menos 1 a la izquierda. Y este va a ser tu dominio total. O sea, una o varias zonas donde cumplís tanto las condicionantes del logarimando como las del total de la base. ¿Ves cómo en este ejemplo el dominio de la base era más amplio que el del logarimando? Sí, sí, está bien. ¿Tá? O sea que, ojo, hay que tomar siempre, tenés que ir en detalle, porque depende de la naturaleza de base y logarimando lo que te va a pasar. ¿Entendieron cómo trabajar? ¿Quedó claro? Bueno, me voy a la otra videoconferencia de hoy. No se vayan de la videoconferencia, me voy al otro PDF. ¿Tá? Todavía aprovechemos que tenemos tiempo. Bueno, a grandes rasgos, esto era para terminar de redondear un poco lo que habíamos estado hablando de cómo resolver una ecuación logarítmica. Acuérdense que para resolver una ecuación logarítmica, 3 pasos: dominio, resolución, conclusión. ¿Está? Más voluminosa, menos voluminosa las ecuaciones, pero yo tenía que cumplir todas esas etapas.
¿Qué pasa cuando en lugar de una ecuación logarítmica me encuentro con una inecuación logarítmica para resolver? Bueno, en primer lugar acá tenemos la definición. Una inecuación o desigualdad logarítmica es toda expresión algebraica que involucre, además de por lo menos un logaritmo, un signo de desigualdad. De nuevo pueden ser desigualdades amplias o estrictas, igual que lo que vimos en las inecuaciones exponenciales. Eso no cambia. Lo que va a cambiar acá es que para poder trabajar con una inecuación logarítmica, tú te vas a tener que valer de este teorema que aparece acá y que establece que el signo del logaritmo de u en base b es lo mismo que hacer el signo de un u menos 1 por b menos 1, siendo el u mayor que 0, el b mayor que 0 y el b distinto de 1. ¿Tá? O sea, cumpliendo el logaritmo con los requisitos de existencia. Bueno, vamos a ver cómo voy a aplicar ese teorema y qué es lo que pasa. Bueno, aquí un primer ejercicio. Me piden resolver en R y obviamente esto es una inecuación logarítmica. ¿Tá? Acá les aclaro que también tenemos pasos, como tengo en las ecuaciones logarítmicas. Tengo que estudiar un dominio, tengo que estudiar una resolución o efectuar una resolución y luego tengo que sacar una conclusión. Los pasos son los mismos. Cuando te hablo de estudiar el dominio, bueno, es igual que en una ecuación. Vos, si tenés varios logaritmos en juego, vas a ir tomando cada logaritmo de a uno, le vas a estudiar su dominio como si los demás no existieran y luego vamos a buscar una o más zonas donde existan todos los logaritmos a la vez. Ese es el dominio, igualito a como cuando trabajé con ecuaciones. ¿Está? Entonces, fíjense que en esta expresión yo tengo dos logaritmos en juego. Un primer logaritmo y un segundo logaritmo. Bueno, voy a tomar cada uno por separado y le voy a estudiar su existencia, como si el otro no estuviera. Tomé el primer logaritmo y entonces digo que esto va a existir si, solo si, logarimando positivo, base positiva, base distinta de 1. Bueno, logarimando positivo, ya tenía un 0 a un lado, tomé la expresión que está de este lado, la saqué, la igualé a 0, le hallé su raíz. Arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, es positivo, paso por una raíz simple, cambio, y me quedo con los mayores estrictos que 0. Segundo requisito, la base positiva. Ya tengo un 0 a un lado, la raíz de esto que es 2. El signo, cuidado, fíjense que en este caso el signo del término de mayor grado era negativo, estaba desordenado el polinomio. El término de mayor grado es este, es negativo. Paso por una raíz simple, cambio, mayor que 0 estoy acá. Y luego la base distinta de 1, si vos despejás de aquí la x, la pasás para allá y el 1 para acá, te queda x distinto de 1, que habitualmente este tercer requisito te hace descartar algo que habías aceptado en el ítem anterior. Fíjense que el 1 cae aquí. O sea que si yo compacto estos dos requisitos de la base en uno solo, el total de la base sería del 2 a la izquierda, pero sacame el 1. Entonces, cuando voy a hacer un resumiendo para este primer logaritmo, tenés su logarimando, te servía del menos 2/3 a la derecha. Su base, que era del 2 a la izquierda, excluido el 1, y entonces cuando pido una o más zonas donde exista todo a la vez, lo que tienen en común es del menos 2/3 al 1 y del 1 al 2. Este es el dominio del primer logaritmo que está en la expresión. ¿Terminaste? Tomás el segundo logaritmo y lo sometés también a la definición. Este logaritmo va a existir si, solo si, base mayor que 0,
logarimando mayor que 0, base mayor que 0, base distinta de 1. Logarimando mayor que 0, bueno, ya la raíz de esto es un 1, hacemos el signo, mayor estricto que 0, del 1 a la derecha. Base mayor que 0, ya habíamos visto que esto era del 2 para acá, y cuando le pedía que fuera distinto de 1, el 1 caía justo en esta zona, entonces este era el total de la base. ¿Tá? En este caso la base era igual que en el anterior. Así que un total para este segundo logaritmo, bueno, este era el logarimando, esto era la base, lo único común era del 1 al 2. Entonces, para que ambos logaritmos existan a la vez, coloqué la existencia del primer logaritmo, la existencia del segundo, y entonces una zona donde existan los dos a la vez es del 1 al 2. Y este va a ser el dominio de todo tu ejercicio. ¿Está claro? Así que si quiero que este ejercicio tenga solución, va a tener que salir de este intervalo. ¿Terminaste? Nos vamos a resolver. Bien. Pero para resolver, cuando ustedes estudian una inecuación, y no importa de qué tipo sea, recuerden que siempre que estudian una inecuación, terminan en un estudio de signo. Y acá es lo mismo. Yo tengo que resolver una inecuación logarítmica. Voy a tener que terminar en un estudio de signo. Y por eso vas a tener que recurrir al teorema que habla del signo de una expresión logarítmica, que es este que estaba acá. El signo de una expresión logarítmica. ¿Está? Por eso tengo que recurrir a esto. Bueno, ahora miren qué es lo que voy a hacer. Está acá. Este es lo que dice el teorema. O sea, tengo que quedarme con un logaritmo de u en base b, solo un logaritmo. El sentido de la desigualdad puede ser mayor o menor o igual o mayor o igual, eso no importa, y un 0 al otro lado. Quiere decir que para estudiar o para resolver, propiamente dicho, la inecuación logarítmica la tenés que llevar a este formato. ¿Tá? O sea, todo para un lado y del otro lado un 0, como cualquier inecuación. Requiere que haya un 0 a un lado. Entonces vengo al ejercicio. Era esto. Bueno, a un lado tengo que dejar un 0. ¿De qué lado dejo el 0? Del que ustedes quieran en realidad. Pero por un problema de costumbre, el 0 lo dejamos a la derecha. Entonces, todo este logaritmo que delante suma, tendría un signo de más, lo voy a cambiar de miembro y va a pasar con un menos. Y del otro lado no dejé nada, o sea, el 0 que necesito. Ahora, acá de este lado te queda una resta de logaritmos que tienen la misma base. Había una propiedad de los logaritmos que te permitía entonces escribir un solo logaritmo en el que los logarimandos se dividen. Y la base la dejamos igual. O sea que esto lo cambio por el logaritmo de 3x más 2 sobre x menos 1 en base 2 menos x. Y tengo menor que 0. Perfecto. Ahora que conseguí que la expresión tome el formato deseado, voy a aplicar. Ustedes saben que como en cualquier inecuación, cuando consiguen un 0 a un lado, van por los ceros y signos de la expresión que queda del otro lado. Pero ¿cómo saco los ceros y signos de la expresión que está acá? Usando el teorema que estaba al empezar. Acá. Que te dice que para hacer el signo de una expresión logarítmica, es lo mismo que el signo del u menos 1 por b menos 1. Este teorema me permite deshacerme de la palabra logaritmo. Entonces yo vengo acá, ¿dónde estás? Acá. Sería logaritmo de un u, todo esto es lo que está en el lugar de la u, en base b corta. Según el teorema, el signo de ese logaritmo de u en base b
es lo mismo que hacer el signo de U menos 1 por B menos 1, cumpliéndose estas condicionantes. Entonces, el signo de esta expresión que me quedó sería lo mismo que hacer el signo de U menos 1 por B menos 1. Ahora, acá adentro llevé a común denominador. Fíjense que el 1 que no tiene denominador es como si tuviera un 1. Así que el común denominador entre x menos 1 y 1 es x menos 1. X menos 1 dividido x menos 1, 1. Multiplico por 1 lo que está arriba. Viene un menos. X menos 1 dividido 1, x menos 1. Multiplicás por x menos 1 lo que está arriba. Y acá, lisa y llanamente, saqué paréntesis. O sea que acá arriba saqué los paréntesis auxiliares, agrupé términos semejantes y me quedó esta expresión. Que si transformás esto en fracción poniéndole denominador 1, es numerador por numerador, denominador por denominador. ¿Y cómo estudio el signo de esta expresión racional? Sería ceros y signos del numerador, ceros y signos del denominador, y luego haces el cociente. Entonces, en el numerador, fíjense que yo no me puse a hacer distributiva, porque por suerte esta expresión está factoriada, escrita como un producto de cosas. Si yo quiero las raíces del numerador, aplico propiedad hankeliana, y las raíces de este numerador serán las raíces de este paréntesis más las raíces del otro. La raíz de esto es menos 3 medios, la de esto es un 1. Y ahí tengo las raíces del numerador. Arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado. Y si yo hago en mi cabeza la distributiva, el signo de mayor grado es el que resulta de hacer 2x por menos x, o sea, menos 2x2. Por eso es negativo. Paso por una raíz simple, cambio, paso por una raíz simple, cambio. Denominador, la raíz es 1. El signo de este lado, el del término de mayor grado. Paso por una raíz simple, cambio. Y ahora el cociente. Llevo todo a un solo eje, esto es raíz, una vez arriba, una vez abajo, en total fue 2 veces, por eso puse raíz doble, y como en algún momento se anuló el denominador en 1, en el cociente pasa a ser no existe. El signo por regla de signos. Y acá, en este total, en el signo de todo esto, que no es otra cosa más que el signo de ese logaritmo que me había quedado en el primer miembro, me tengo que quedar, fíjense que tú querías, los menores estrictos que 0. Y los menores estrictos que 0 son las zonas negativas. Y tercer paso, la conclusión. Me pongo el dominio. Era entre 1 y 2. Me pongo la resolución, que era esto. ¿Y qué acepto como verdadera solución del ejercicio? Solo la parte de la resolución que cumpla con las condiciones de existencia. Entonces, solamente te sirve realmente como solución del ejercicio la parte de la resolución que cae dentro del dominio. Y por eso la solución de este ejercicio es el intervalo 1, 2. ¿Me entendieron? Repito, 3 etapas. Dominio, igual que en las ecuaciones, estudian el dominio de cada logaritmo por separado, luego buscan una zona o varias zonas donde existan todos los logaritmos a la vez. Después vendría la resolución, y ahí siempre te vas a valer de este teorema. Y luego la conclusión. Solo vas a aceptar como verdadera solución del ejercicio la parte de la resolución, o sea, la parte del ítem 2 que cae dentro del ítem 1. ¿Dudas hasta acá? Bien. Entonces, ahora sí, corto y entramos a la otra videoconferencia.
¿Sí? Cortamos. Bien.